Muy bien. Bueno, vamos a tomar asistencia primero. Desarrollo a partir de un otro y con un otro, ¿sí? Veremos si la mamá, el papá, ese núcleo familiar, ese microsistema que decíamos el año pasado, ¿sí? Que ya lo aprendimos. De ahora en más vamos a ver cómo se va a ir desarrollando, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar en cada momento, ¿sí? del desarrollo? Para saber eso, ¿sí? Nosotros, que es una gran pelea, porque ustedes empezaron viendo las patologías el año pasado, y en realidad para poder entender que algo está mal, primero tenemos que saber qué es lo que está bien. Entonces, quizás esta materia tendría que estar en tercero y la de tercero tendría que estar en cuarto, ¿o no les parece? Esa es mi lectura. Bueno, vamos a ver el desarrollo psicomotor, ¿sí? Pero primero que todo, ¿a qué llamamos desarrollo psicomotor? Ahí arriba, sí. A un conjunto de habilidades que el niño va logrando producto de la maduración del sistema nervioso y de la interacción del medio. Ya sabemos que van a pasar esas dos cosas, lo biológico por un lado y lo psicológico y social por otro lado, que se tienen que integrar, ¿sí? Para que nosotros podamos ver en ese niño una habilidad motora nueva, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hablar? Va a hablar del desarrollo psicomotor de ese sujeto que nosotros vamos a estar observando, evaluando o atendiendo, ¿sí? Dentro del desarrollo psicomotor, bueno, tenemos los hitos del desarrollo, ¿sí? Ahora, nosotros decimos, un hito del desarrollo es que haya control cefálico para los 3 meses de edad del niño, ¿sí? Ahora, ¿qué es un hito del desarrollo? Es esto, no son casilleros rígidos, gracias Lelu, no son casilleros rígidos, que tiene que pasar esto, sino nosotros lo vimos, que ya lo venimos viendo y hablando, que no es un crecimiento, un desarrollo que es en una línea recta, ¿sí? Sino que va, viene, ¿sí? Y se hace de manera espiralada en realidad, esa trayectoria. ¿Qué son los hitos? Son habilidades claramente identificables y que marcan una nueva etapa, ¿sí? No es que el niño, porque una vez esbozó un control de la cabeza, ¿sí? O sea, mantener su cabeza en el eje del cuerpo, ya tiene el hito del neurodesarrollo, control cefálico presente, ¿sí? Que muchas veces se ve que se evalúa con una grilla y se va marcando, taca, taca, o una lista de cotejo, taca, taca, taca. No, lo tiene que hacer nosotros, lo tenemos que identificar y lo tiene que volver a hacer y lo tiene que mantener en el tiempo, ¿sí? Porque si no puede ser que justo en ese momento nosotros hicimos un movimiento que lo favoreció a ese niño, ¿sí? O nosotros lo estábamos sosteniendo de una manera diferente para que él haga el control cefálico, ¿sí? Entonces tiene que ser una habilidad claramente identificable y que marque una nueva etapa, que sería que controla la cabeza, en el caso del control cefálico, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante para nosotros como kinesiólogos? Porque es indispensable saber cuándo y cómo deben aparecer esos hitos del neurodesarrollo y las características que tiene que tener, ¿sí? Entonces, ¿cómo tiene que aparecer? ¿Cuándo? No es lo mismo si el control cefálico se da hasta los 3 meses, que es lo esperable, o si se da a los 6 meses, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber esas fechas aproximadas, ¿sí? Para poder saber si ese sujeto, ¿sí? Viene con un desarrollo psicomotor esperable, está dentro de lo normal, que no nos gusta decir, o dentro de la norma, ¿sí? Bien, continuemos. No tenemos un muñeco con esta. Las fases del desarrollo motor, muchas de estas ustedes ya han visto. Tenemos los movimientos reflejos, en donde entran todos los movimientos de reflejos arcaicos, que son los reflejos que los vimos el año pasado, ¿se acuerdan algo? Que son los reflejos que permiten al sujeto
¿sí? Sobrevivir al medio, por eso es lo más arcaico, lo más básico. ¿Se acuerdan las leyes del neurodesarrollo? Que venía de reflejo a cortical, ¿sí? Es lo que le permite al niño sobrevivir. Ahí hay toda una batería de reflejos arcaicos que, pregúntenme chicos, porque veo por algunas caras que me diciendo de qué habla. Bueno, dice bueno, la misma. Fase constituida por un conjunto de baterías de reflejos predeterminados a partir del cual comienza la construcción del desarrollo de habilidades motoras. Los reflejos arcaicos, así en general, ustedes ya los han visto particular, pero se acuerdan que empezaban en la vida intraútero y terminaban de desarrollarse y deberían desaparecer, ¿sí? Aproximadamente la mayoría entre los 4 y los 6 meses de vida del niño, ¿sí? Está rico el matelero. Bien, después tenemos una fase que va de los 4 meses aproximadamente, porque se cree que hasta ahí llegan los reflejos arcaicos, la mayoría se integra, ¿sí? Hasta los 2 años, esto es lo que vamos a ver ahora, que son las habilidades motoras elementales, después vienen las fundamentales, ¿sí? Que va desde los 2 años toda la vida, ¿sí? Que integra a las específicas y serían esto, lo que nos permite, por ejemplo, subir escaleras y bajar, andar en bicicleta, actividades más complejas, ¿sí? Pero que nos permiten los movimientos del día a día, ¿sí? Después tenemos las motoras específicas, que es la capacidad, bueno, van entre los 7 y 8 años aproximadamente, hasta los 15, y es la capacidad de rendimiento total de la persona, como exigencia total a un deporte que practique, ¿sí? Quiere decir que si vos decidís desde muy chico, hacer, en el ejemplo de ahí, hacer fútbol, ¿sí? La habilidad que él tiene para, que ese sujeto, ese niño tiene para poder hacer ese movimiento, ese ajuste postural, esa coordinación, ¿sí? Es el resultado de todas las habilidades anteriores. Pero acá está viéndose en un deporte, en el fútbol. Quizás para todos los otros deportes, que eso -10, ¿sí? Es cuando uno elige una cosa y se especializa en eso, por decirlo, en todo lo que tiene que ver con el gesto motor, pero necesita de base todas las anteriores, ¿sí? Y por último, las especializadas, que son cuando ya sos un deportista de élite, ¿sí? Que son las habilidades motoras específicas que logran un nivel de ajuste y de excelencia máximo, ¿sí? Pensemos que alguno de ustedes desde muy chiquito, no sé, nadaba, ¿sí? Nadaba, y sigue, y hoy es, no sé quién nos representa a nivel mundial como el nadador, ¿sí? De la selección argentina de natación. ¿Bien? Pero se necesita de todo eso para eso. Entonces, para llegar a eso último de la excelencia total, primero se supone que hubo un otro, ¿sí? Que le prestó la psiquis, que es todo lo que vinimos estudiando hasta ahora, ¿sí? Para que ese sujeto, ¿bien? ¿Me siguen hasta acá o no? Para que ese sujeto se identifique como sujeto, ¿sí? Empieza a despegarse de ese vínculo que lo va a acompañar toda la vida, que es el vínculo de apego, para poder empezar a moverse y a crear su propia, ¿sí? Historia como sujeto. ¿Bien? Bueno, ahora, dicho todo esto, esto es lo que yo le decía hoy, para reconocer lo anormal es indispensable saber antes cómo es lo normal. ¿Y cómo se imaginan ustedes que es lo normal hasta el momento, o sea, desde el momento que nace, después del test de Apgar que lo vimos el año pasado? Ya ahora vimos toda la vida intraútero, que hubo un sujeto que fue deseado, ¿sí? Que, o no, no sabemos, pero la mayoría, que hay una hipótesis, ¿sí? Sobre ese niño que empezó en la vida intraútero y antes en la historia de esos padres. Bueno, ya pasó todo eso, momento del parto, test de Apgar, ¿qué sigue después? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo es eso? ¿Qué hay que ver? ¿Qué no tenemos que ver? ¿Cómo sería ese desarrollo normal?
ese desarrollo psicomotor. ¿Qué saben hasta ahora ustedes en estos años de kinesio? Hay una tablita con los hitos esperables según la edad de cada bebé. Ajá. De acuerdo, pero sé que está en lenguaje, algo social. Como madre, lo motriz y otra cosa. Ella dice que hay una tablita con lo esperable que tiene que hacer el niño. ¿Sí? ¿Qué más le podemos sumar a esa tablita que hay? ¿Qué piensan ustedes? Vamos, ustedes son re buenos alumnos, lo escucho. Anímense, están despiertos desde siempre, hasta los sábados están despiertos de temprano. Vamos, me los cruzo temprano. Volviendo, el apego. Ajá. Es decir, lo que hay que sumarle a esa tabla es que no es lo mismo un niño que nace en una familia que está constituida, que lo deseó, que pensó sobre ese niño, a un niño que no nace en una familia constituida, ¿sí? Y que va a ser, por ejemplo, dado en adopción, ¿sí? Porque ese sujeto no va a tener la misma historia. Entonces, lo que dice la compañera, que está perfecto, es lo que sucede dentro del consultorio muchas veces, ¿sí? Son 5 minutos que el pediatra mira esa tablita, que es un cuadernito que le dan a las mamás cuando los niños nacen, ¿bien? Y que dice que hay unos hitos que se tienen que dar. Y si esos hitos no se dan, hay que buscar una forma de que esos hitos se den. Entonces se manda intervención temprana. Feliz, porque tenemos trabajo, ¿no? Pero fantástico está. Pero ¿qué tanto tiempo le dedica ese profesional a la evaluación de ese niño? Y si ese niño, el turno es a las 2 de la tarde y ese niño todo, desde que nació, lo recibe a los 6 meses, le hace la evaluación, el niño no intenta sentarse, no, está muerto de sueño porque siempre siguió una rutina que a las 2 de la tarde dormía la siesta, ¿es una evaluación que sirve o no? Le pregunta a la mamá, ¿sí? Entonces, se entiende que desde lo biológico muchas veces se escapan estas cuestiones, ¿sí? Que no son mínimas, que son importantes. Obviamente que el pediatra después ya automatiza esta evaluación, esa tablita que a la compañera la vio y dice, me parece que otra cosa más. El pediatra la tiene así, chicos, o sea, está taca, 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 taca. ¿Sí? Porque la ha estudiado así, la ha rendido así, y han pasado miles de niños en evaluación del niño sano para poder continuar en su carrera, ¿sí? Está formado desde ahí, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos es abrir nuestras cabezas y que más allá de lo motor hay otras cuestiones que pueden estar interfiriendo para que ese niño no realice ese hito motor, ¿sí? Entonces, no quedarnos solo en lo motor, sino también ver al sujeto entero, ¿sí? Desde la clínica psicomotriz. Hablar con los papás, preguntarle a los papás, volver a citar, evaluar. Seguramente el pediatra va a pedir, no ante la primera que no haya control cefálico, va a decir este niño tiene parálisis cerebral. Diagnóstico, vaya a hacer, no. Va a pedir una evaluación, ahí es cuando va a llegar a nuestros consultorios y ahí es donde nosotros tenemos que hacer las cosas más pausados, ¿sí? Y poder llegar a eso otro que el pediatra no puede ver en ese tiempo de atención, ¿sí? Que tiene tan automatizado. Bien. Sí. Nosotros como... Ahí, como que el pediatra presenta una duda y lo deriva a vos. Nosotros lo que hacemos es evaluar y decir, bueno, por ejemplo, vos podés evaluar desde una tabla, como dice la compañera, ¿sí? Entonces vos ponés según, no sé, por ejemplo, nosotros vamos a ver, según evaluación realizada de Verónica Delgado, por decir que es la bibliografía que vamos a ver nosotros, no presenta estos hitos, esto. Ante la observación
de, no sé, 5 sesiones, no presentó esto, pero sí presentó esto, no vas a dar el diagnóstico vos, porque aparte hoy en día con todo lo que hay de diagnóstico por imagen, se lo van a dar como diagnóstico por imagen, ¿sí? Pero sí, más si vos tenés mucha relación que uno después termina, porque son muy pocos los profesionales que nos dedicamos a niños, entonces terminás teniendo una relación con el neurólogo, con el pediatra, todo, ya te diría, pues sí, mira, sí, la verdad que sospecho que sí, algo está pasando, más allá de la familia, más allá de que, no sé, ponele, que la madre no está nunca, algo hay acá, ¿sí? Porque estos hitos no nos alcanzó, y hay un tiempo de espera también, ¿sí? Pero, sí, entre todos se llega, y se sospecha, y muchas veces los padres, vos imagínate que al pediatra casi siempre lo ves una vez al mes, ¿sí? Y si te mandan una evaluación, intervención, o porque nació prematuro, o por lo que sea, está con nosotros seguro que lo vemos una vez a la semana como mínimo. Entonces los padres, vos empezás a ver más cuestiones y se deja entrever otras cosas que el pediatra en un ratito no lo puede hacer. Por eso tiene que fluir el diálogo entre el pediatra y el kinesiólogo, ¿sí? Porque vas a ver muchas más cosas que no la va a ver el pediatra en ese momento. Claro, pero vos argumentas el diagnóstico final, no tiene que ver con pediatra. El diagnóstico final lo da siempre el pediatra. Y ni hablar si estamos hablando de una discapacidad que va a necesitar un certificado único de discapacidad. Nosotros podemos adjuntar un informe, pero el pediatra tiene, y casi siempre es el neurólogo, ni siquiera el pediatra. El neurólogo es el que tiene el diagnóstico final, ¿sí? Nosotros acompañamos nada más, ¿sí? Muchas veces ayudamos y acompañamos más a los padres en ese diagnóstico tajante que dan los neurólogos o los pediatras. Bien, ¿con qué objetivo vamos a hacer esta evaluación del desarrollo psicomotor? Como todo, tenemos 2 cuestiones importantes. Nosotros podemos hacer para detectar oportunamente alteraciones, ¿sí? Para tener la posibilidad de intervenir o de iniciar un tratamiento, o lo podemos hacer como una manera preventiva buscando evitar o disminuir, ¿sí? Que se instaure una discapacidad. Entonces, me parece que hay 2 imágenes que son del odontólogo, ¿o no? No. No, A ver, bueno. no debe haber. Entonces nosotros podemos hacerlo para prevenir, ¿sí? O como tratamiento. ¿Bien? De esas 2 maneras podemos trabajar nosotros. Sigamos. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta para realizar el desarrollo, para realizar la evaluación del desarrollo psicomotor. Primero la edad, y nosotros ya la vimos el año pasado, que existen dos tipos de edades, ¿no? La edad cronológica y la edad corregida en caso de que haya nacido prematuramente. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas eran las semanas que era un neonato a término? ¿De cuántas semanas de gestación? 38, 40, ¿sí? Bien. Recuerden siempre que la edad corregida no es para toda la vida, sino que se corrige hasta los 3 años aproximadamente, porque se tienen que equiparar los hitos motores, decíamos el año pasado. Ahora vamos a ver cuáles son los hitos motores que se tienen que equiparar, ¿sí? Y esto es lo que permite dar más tiempo o no damos más tiempo para que logre ese hito al niño, ¿sí? La edad corregida. Bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el espiral del desarrollo. ¿Qué es el espiral de desarrollo? Es cuando, ahí ustedes ven que hay una niña que empieza dice una palabra, marcha lateral, gateo, sedestación independiente. ¿Qué pasa? Un hito se establece como hito y sirve para que en base a ese hito se empiece a organizar un nuevo hito. Ese nuevo hito va a dar comienzo a otro hito, y por eso empieza con una palabra, ¿sí? Que hay una fijación de la mirada, que hay un control cefálico, que va a haber una evaluación
y una evolución, perdón, va a haber una evolución en ese desarrollo motor de hitos, que esos propios hitos van a ir permitiendo que se asienten otros hitos, ¿sí? No es que el hito aparece, listo, apareció, pum, desapareció y viene otro. Esos serían casilleros rígidos, ¿sí? No, ese hito aparece y cuando aparece me permite que en relación a ese hito empiecen nuevas habilidades motoras, ¿sí? ¿Para qué? Para que se establezca otro hito del desarrollo. ¿Se entiende? Por ejemplo, a grosso modo, voy a un ejemplo porque por ahí es lo más fácil, nosotros sabíamos que dentro de las leyes del neurodesarrollo decíamos que la mielinización del sistema nervioso se da de cefálico, ¿sí?, a caudal. Entonces, eso nos permite, si nosotros lo vemos desde ahí, al espiral del desarrollo, nos permite saber que el control cefálico, primer hito que va a aparecer, antes del control cefálico tiene que aparecer la fijación y el seguimiento de la mirada. Fija la mirada en un otro para que eso haga que haya un control cefálico, ¿sí? Si seguimos de arriba hacia abajo, cefalocaudal, eso va a permitir que después haya un control del tronco, otro hito motor. Ese control del tronco va a permitir que haya una sedestación, otro hito, ¿sí? Pero para que haya la sedestación no se fue el control cefálico, ¿sí? Pues si el niño se sienta y queda con la cabeza así, el control cefálico no está, ¿sí? ¿Se entiende? Si cae para adelante la cabeza, cae para atrás, nunca estuvo el primer hito. Sí puede pasar que el primer hito del neurodesarrollo, el segundo, los hitos del neurodesarrollo aparezcan, aparece una lesión, ¿sí? Y vuelve todo para atrás. Pasa la hemiplegia, pasa, no sé, el niño tiene una meningitis y hace que todo eso retroceda. Sí, eso sí puede pasar, ¿sí? Pero es un factor externo que altera ese desarrollo psicomotor a nivel, ¿sí?, de, o a causa de una lesión del sistema nervioso. ¿Se entiende? Entonces, el hito no es un casillero rígido, sino que lo vemos desde esta manera de espiral, ¿sí? Y acá estaban las dos imágenes que yo te decía. El objetivo que vamos a tener es preventivo. Los hitos del neurodesarrollo es en todo, no es solamente lo motor. Por eso yo acá busqué, por ejemplo, lo que haría una odontóloga, ¿sí? Lo mismo. Preventivo, vos llevás al niño, los padres llevan a ese sujeto a que vea cómo está, le hacen flúor, ay, sí, hay una carie acá, mamá, vamos a empezar con un tratamiento. Entonces, ¿es preventivo o puede ser en forma de tratamiento, ¿sí? Cuando es preventivo puede ser para controlar o para evitar, ¿sí?, que se produzca algún tipo de lesión o de desfasaje dentro del ojito que haga que pase a ser un tratamiento, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno. ¿Por qué la espiral del desarrollo? Dice, el desarrollo no es lineal, yo se los vengo repitiendo un montón, es dinámico, siempre está en movimiento, espiralado, discontinuo, y se va a reorganizar constantemente, ¿sí? Es decir, en líneas generales nosotros sabemos que tiene que pasar primero esto, segundo esto, tercero esto, lo que dijo la compañera, ¿sí? La tablita que nosotros sabemos que, ¿por qué tenemos que pensarlo nosotros como kinesiólogos de una manera fácil para que ustedes lo estudien? Porque la mielinización del sistema nervioso sigue estas leyes que nos van a dar, ¿sí?, la base, la primer base de todo, ¿para qué? Para que después se vayan dando y adquiriendo los hitos del neurodesarrollo. Puede ser que sea en algún sujeto, como el sujeto es único, puede ser que sea antes, en otros después, pero siempre lo esperable está dentro de un rango, ¿sí? El control cefálico los primeros 3 meses del desarrollo del niño. ¿Qué pasa, chicos? A ver, el común. ¿Alguien ha tenido, ni siquiera que hayan visto un bebé ustedes, sino en TikTok cualquier videíto, ¿sí? Se le dice a esta nueva generación de niños que están naciendo ahora, ¿vieron cómo está la generación Z? Bueno,
A estos nuevos niños se les llama o sea, dentro del ámbito de la pediatría, se les llama los niños o la generación de los ojos abiertos, porque nacen, la mayoría de los bebés, en lo esperable, con 38 o 40 semanas de gestación, ya nacen con los ojos abiertos, cuando yo, que tengo 44 años, cuando yo nací se esperaba más o menos 10, 15 días, y cuando el niño abría los ojos, era a ver qué color de ojos tiene, a ver, ¿sí? Y hoy nacen. Con el control cefálico pasa exactamente lo mismo. Por ahí, ustedes esto lo ven como... Nosotros lo estudiamos. La última bibliografía que hay, es lo que se hizo un estudio, es lo que yo les presento a ustedes. Y es del 2001. Imagínense que ya hace 25 años. Cómo ha evolucionado en 25 años, porque dice que se espera que el control cefálico se dé hasta los 3 meses de edad, ¿sí? Hoy en día, a la semana, la mayoría de los niños están con el control. Están ahí luchando y ya tienen medio el control cefálico. ¿Qué pasa? Es tan grande el desfasaje cuando no sucede eso. Pero uno espera igual hasta los 3 meses, no le va a decir a los 15 días a la madre, che, mirá, pero si uno observa, es tan grande el desfasaje que hay cuando no lo logran, ¿sí? Entonces, las madres, si ya tuvieron otro hijo, hoy en día las madres enseguida están conectadas, si están conectadas con esos bebés, con sus hijos, enseguida le empiezan a insistir al pediatra, no, pero Juancito, que mi nene más grande, enseguida abrió los ojos, no, pero Juancito me miraba, yo le daba la teta y él me miraba, y no. Entonces, hay mucho, si hay si ese vínculo de apego está bien, ¿sí? Dentro de lo esperable, hay mucha información y llegan mucho antes los padres, ¿sí? Por eso es tan raro cuando se deja tanto tiempo, ¿sí? Bien. Ayer me pasó acá una venta de 6 días y le miraba todos los reflejos. Bueno, con los reflejos, pero es re loco porque qué suerte que tenés, Melanie, de poder compartir, porque esto te va a venir genial. Es re loco porque todavía están con los reflejos arcaicos, como dice ella, y con los ojos abiertos, pero recontra abiertos quizás. ¿Sí? Si justo le dio justo hay que estar, no es que el nene está todo el día así con los ojos abiertos, ¿sí? Pero si la mamá justo le dio la teta o algo y no se durmió y está, porque tienen todos los reflejos y ya tienen cuestiones que se habla de la mielinización del sistema nervioso, ¿sí? Entonces es re interesante estudiar porque en 25 años, que es un montón, pero a la vez para esto no es nada, ¿sí? Cómo ha modificado, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, y en otras cosas, después cuando empiezan a crecer en la coordinación, no, porque han dejado de hacer otros juegos que antes se jugaba y por ahí por la pantalla y eso. Yo lo que veía mucho de esta bebé, hace mucho no tengo una velita de chiste, son muchas cosas. Y bueno, eso es control cefálico, 6 días dijiste, 6 días. Ese es control cefálico que antes se esperaba los 3 meses, chicos. Siempre hablando para eso no servía la edad corregida, siempre hablando de alguien que ha nacido a término. Yo en este teórico siempre traigo a colación, con permiso de él ahora porque ella está bastante grande, yo tengo un nene que tiene 11 años, ¿sí? ¿Por qué lo traigo? Porque tengo muchos videos, porque cuando yo fui mamá nunca pensé estar como docente de psicomotricidad ni nada. Entonces no lo veo como kinesióloga, en ese momento no lo hice, ay, le voy a filmar esto para mis alumnos que ahora se encuentra un niño, pido permiso y sí, porque sé que es importante para ustedes. Eso porque eran videitos que le mandaba el papá, que les mandaba, no sé, a los abuelos, a alguien, ¿sí? Y yo digo, ¿cómo ha cambiado? Y son 11 años nada más, ¿sí? Y lo traigo también, ahora ustedes van a ver algunos, porque si ustedes me preguntan, profe, ¿pero de cuándo es esto? ¿Pero qué? Yo les puedo decir, pues yo soy la mamá, me acuerdo de eso, ¿sí? No es como agarrar un video, tomar un video de YouTube, que ni sé cómo es la historia de ese bebé, ¿sí? Que yo les insisto mucho con la historia. Mi nene nació de 40 semanas de gestación, pues me esperaron hasta la semana 40 y me dijeron, bueno, Marian,
no van a ser, vamos, cesáreas, sí, ya no era más. Pero en niños que nacen así, 38, 39, 40 semanas de gestación, yo les juro que ya casi que nacen con un control cefálico, o sea, que no hayan tenido ningún inconveniente durante el parto ni nada, ya nacen, no sé, a los 2 días ya están controlando la cabeza, cosa que es algo re loco, porque yo, chicos, que soy de otra época, yo cuando puse psicomotricidad me decían a los 3 meses, y 2 meses y medio, todos los nenes que evaluábamos todavía no controlaban la cabeza. Pero se lo juro, no es que se lo estoy inventando, ni exagerando, ni nada. Y no pasó tanto tiempo. Pero bueno, cada nueva adquisición retoma organizaciones previas, que es lo que yo les decía hoy, hay control cefálico y esto permite, ¿sí?, que empiece a haber un control del tronco para que se llegue a la sedestación. Se reorganiza y aumenta la complejidad. Bien, entonces, si nosotros sabemos, lo vamos a pasar. Si nosotros sabemos que aumenta la complejidad, si no hay sedestación, ¿a dónde vamos a tener que ir a trabajar? ¿A la sedestación propia o al hito anterior? ¿Qué piensan ustedes? Al hito anterior, ¿sí? Si falta uno, vamos al anterior, ¿sí? Nos aseguramos de que se adquiera ese hito para empezar a reorganizar el siguiente. ¿Sí? ¿De dónde lo vamos a estudiar nosotros? Nosotros lo vamos a estudiar del primer año de vida de desarrollo psicomotor de Verónica Delgado. Bibliografía y tablitas, como dijo la compañera, hay 1.000.000, ¿sí? Esto lo que tiene es que está como lo último que ha salido, ¿sí?, en castellano para ustedes. Y es muy práctico, que esto no hay que dejarlo de lado, para estudiarlo. Porque lo que tienen estas tablas, que si nosotros, muchas veces los pediatras piden, chicos, evaluar según tal test. Y ahí nosotros vamos a ir a ese test, vamos a buscar ese test, lo vamos a estudiar, o directamente vamos a decir, no, bueno, yo no evalúo con ese test. Pero la compañera Lelu Barich, ella sí se lo derivamos a ella, ¿sí? Pero si no, nosotros siempre que hacemos una evaluación ponemos donde lo evaluamos. Lo que tiene Verónica Delgado es que es muy fácil para estudiarlo, ¿sí?, para entenderlo y cómo lo organiza ella, ¿sí?, que cómo lo organiza de la siguiente manera. Vamos, Len. Lo va a organizar desde la conducta motora, conducta social e interacción, ¿sí?, social, que es lo que nosotros veíamos. Nosotros veíamos que el sujeto era un sujeto que iba a tener aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Ella unifica estos tres y cada vez que observa a un sujeto, ¿sí?, observa cosas, ¿sí? Dentro de la conducta social e interacción, en el primer trimestre de vida, lo primero que tiene que hacer un niño es la fijación y el seguimiento visual, ¿sí?, que es fijo un objeto que tiene que ser presentado, ¿sí?, todo el ambiente divino, térmicamente, con, bueno, un lugar que conozca, un sujeto que conozca, debería hacer la evaluación. La primera vez después ustedes cada uno va a encontrar su forma de trabajar. Yo no recomiendo que en la primera sesión que nos juntamos con los padres y con el bebé, uno haga toda la anamnesis que quiere, todas las preguntas y toda la información que quiere saber, ¿sí?, y que esa misma vez lo evalúen al niño, porque el niño llega a los 45 minutos de que uno preguntó, agotado, ya no quiere. Pero sí que lo lleven al niño para que empiece a oler el olor de nuestro consultorio, olernos a nosotros, tenerlo un ratito upa, ¿sí?, sostenerlo, que empiece a conocernos a nosotros, ¿sí?, escuchar nuestra voz. ¿Para qué? Para que se empiece a amigar, una forma de decir, con nosotros, y no seamos un extraño que quiere evaluar a un niño que nunca nos vio, obvio que nos va a salir, que un nene no hace nada, ¿sí? Bueno, ¿cómo se evalúa las fijaciones y el seguimiento visual? Se evalúa con el niño de frente, acostado, ¿sí?, de cúbito supino,
sea, acostado, boca arriba, nos mira a nosotros. Los objetos para evaluar la fijación y el seguimiento visual deben ser blancos y negros. No hay un juguete blanco y negro que no sea una vaca, porque es verdad, cada día hay más juguetes con más colores y un bebé recién nacido no ve eso, o que tenga brillo, plateado o dorado. Entonces, recomendación, las maracas de los carnavales carioca, esas que vienen brillantes, ¿sí? La plateada o la dorada, o ustedes después, si deciden, algo circular que tenga blanco, negro, ¿sí? En una época le decíamos, hoy ya no existe más, le decíamos a los papás que forren un CD con goma eva, hoy, ahora no hay un CD ni ahí, así que bueno, un pedazo de cartón que pinten blanco y negro. Desde el centro lo debe a una distancia de no más de 30, 40 centímetros, ¿sí? Se presenta el objeto y el niño primero tiene que fijar en el objeto, ¿sí? Y después seguir. Pero ese seguimiento es solo visual al principio. Entonces, si yo te lo pongo se lo llevo hasta acá, el niño más que hacer esto, no debería, ¿sí? No lo va a hacer, si tiene recién un mes. Porque todavía no acompaña con el movimiento de la cabeza, porque todavía no tiene control cefálico, ¿sí? Entonces lo esperable es que fije la mirada y lo siga visualmente. Entonces apenas 45 grados. Desde el centro 45 grados. A medida que empieza a crecer ese niño, ¿sí? Va a empezar a aumentar el rango de movilidad que va a tener. Importante, cuando se evalúa la fijación y el seguimiento visual, nunca el objeto tiene que hacer ruido. Entonces, yo les dije una maraca. Lo ideal sería que lo que traiga adentro, sacárselo, ¿sí? Porque si nosotros evaluamos haciéndole así, la maraca suena, no vamos a saber si fija porque lo ve o fija porque lo escucha. ¿Sí? Entonces, para que ustedes tengan como una referencia, lo visual siempre es de la parte de los oídos, ¿sí? Para adelante, y lo auditivo del oído para atrás. Si yo evalúo con esa misma maraca, si el niño escucha o no escucha, se lo voy a poner por acá y lo voy a hacer sonar. Si el bebé al principio no va a hacer esto, ¿sí? No se va a ver de dónde viene el ruido. Va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a ser un aleteo nasal, ¿sí? O se va a asustar porque está el reflejo de Moro, ¿sí? Todavía presente. Pero entonces lo auditivo del pabellón auricular para atrás, lo visual para adelante, ¿sí? Bien, después va a venir la sonrisa social, ¿sí? Y vamos a evaluar el lenguaje y el llanto. ¿Por qué es importante la sonrisa social si nosotros somos quienes? O si quieren pensarlo, toda esa conducta social es interacción, más allá de que es la base para que venga el otro hito. ¿Qué nos hablan todos esos? Fijación y seguimiento visual, sonrisa social, el lenguaje, que el bebé va a empezar a hacer, son guturales al principio, ¿sí? O cómo es ese llanto. ¿De qué nos estarán hablando? Integración de los nervios. Bien, motor, más allá de eso. Dale, vos lo sabés. Esa una identidad. ¿Con quién? ¿Quién va? Con el otro. ¿Sí? Nos habla de que si hay conexión o no hay conexión con un otro. ¿Sí? Si el niño no te fija la mirada y pasa 1 o 2 semanas, hay dos cosas. O no ve, nos vamos a lo biológico, ¿sí? Hay un screening que se hace a todos los niños, que se evalúa, ¿sí? Fondo de ojo y todo esto, sí o sí, hasta los 6 meses, a los 6 meses se hace el último, porque es cuando termina de evolucionar todo lo neurológico y conectar todos los nervios y todo. Pero si él da todo bien y el niño sigue sin fijar la vista y sin fijarnos en la mirada, y algo está pasando. ¿Con qué está pasando algo? Con el vínculo de ese niño, ¿sí? Nos habla de la interacción. Un niño que no fija la mirada y que no tiene una sonrisa social y ya empieza a ver ahí algo
que ahora está del espectro, tan de moda, del espectro autista que anda dando vuelta por ahí. No lo vamos a etiquetar, que ya, ¿sí?, como un diagnóstico, pero sí es una alarma gigante, un niño que no fija la mirada, un niño que a los 4 meses, o en el primer trimestre, como estamos viendo acá, no te sonríe cuando un otro le habla. El niño primero sonríe, no sonríe porque te conoce a vos y lo que a vos vos le estás diciendo le causa gracia, ¿sí? Sonríe porque ve lo blanco. Yo ¿qué les dije que veían? Blanco y negro, entonces ve lo blanco de los dientes que nosotros mostramos, ¿sí? No identifica toda la cara, sino que identifica eso. Y le sonríe a todos. Lo que pasa que a la mamá y al papá, si son estamos hablando siempre de lo esperable, una familia bien conformada, ¿qué pasa? Ya conoce además las voces, y siempre que sonríe el adulto, la madre o el padre, viene con él, no es que le lleve y le hace, le va a decir, hola Juancito, y ya le escucha la voz y ya se suma a todo, ¿sí? Pero un niño ya es una alarma, ¿sí?, que se nos tiene que prender si para los 3 meses no hay fijación y seguimiento de la mirada y no hay sonrisa social o algo que nos guía de que está interactuando con nosotros, ¿sí? Primero se descarta todo lo biológico, ¿sí?, porque puede ser que no vea bien o algo que le esté pasando a nivel visual, ¿sí?, o que no escuche, ¿sí? La mayoría de los niños que no escuchan, si los padres lo aceptan, ¿qué va a pasar? Lo primero que te van a decir es, yo le hablo y no se da vuelta, no se sonríe. Cuando es bebé, le dicen, no sé, Juancito, Juancito, y Juancito está en el huevito y no se ríe, no hace nada, la madre dice, a mí me parece que no escucha, le va a decir al pediatra. Ni hablar si tuvo otro hijo que sí lo hacía, ¿sí? Bien. Entonces, habla, me parece que hay un video o algo en el más ese. No. Pero por los dibujos con esos colores blanco, negro y plateado, ¿no? Porque es el desarrollo de la visión, ¿sí?, que hace que primero se vea eso, todo lo que brilla, ¿sí?, o los contrastes. El niño no nace viendo los colores. Y el registro de la cara también pasa, es re triste esto, no se lo vayan a decir nunca a un padre, ¿no? Porque lo que le escucha, le siente el olor a la mamá y escucha la voz, ¿sí? Pero el desarrollo de lo que tiene que ser lo muscular, ¿se acuerdan? No sé si lo vieron en fisiología, por allá hace millones, que la imagen se ve, se forma atrás y vuelve cruzada, ¿sí? Bueno, todo ese desarrollo lleva 6 meses en completarse. Los músculos, primero van a ver que los nenes, capaz que vos, Melanie, que viste un nene, ahora un bebé de 6 meses, capaz que como que se le van los ojitos y todo. ¿Por qué? Porque los músculos no están todavía desarrollados, ¿sí? Entonces, hasta los 6 meses eso puede pasar, ¿sí? Y es normal y es esperable que suceda. Pero tiene que ver con el desarrollo propio de eso. Bueno, ahí van a ver como, bueno, parece gigante porque ya le digo, este es mi nene Santiago, nació de 40 semanas y, bueno, lo viste. ¿Qué hace ahí Santiago, este nene que puede hablar así? 1 mes y medio, es grande y en todos los videos parece que tiene mucho más. Nació de 40 semanas de gestación, ¿sí? Yo le pido a un amigo que habíamos ido, tiene 1 mes y medio, sigue el celular y mi voz es lo que sigue, se nota que sigue, pero sigue ahí como, le cuesta la cabeza porque todavía le pesa mucho la cabeza, no tiene control cefálico. En lo que yo decía, la sonrisa social es goza, sonrisa, pero fija la mirada que me sigue todo el tiempo. El lenguaje, no es que dice, mamá, deja de grabar, eso es lo que me diría hoy, no me saque foto y todo eso, sino que sigue esa conversación, parece que quiere decir algo.
A mí que soy la madre le devuelvo. Ustedes ven ese bebé, yo no le cuento nada de esto, y capaz que si ni bola le dan, dice, ay, este pendejo que llora, que molesta, ¿qué le pasa? ¿Sí? Todo esto, ¿por qué? Porque hay un vínculo y un otro que le sigue esa conversación. Si Santiago diría, y yo sigo para otra cosa, me voy, no sé, a limpiar el baño, o no, cualquier otra cosa, ¿sí? No va a haber un otro que le devuelva, entonces él va a decir 2 o 3 veces, o se va a largar a llorar, o listo, ya está. Así como pasa a lo último, que ya no le gusta nada, y se le empieza a transformar la cara, ¿sí? Y empieza a tratar de esbozar un llanto. Yo ahí corto la grabación, que no está pensada, por eso todas esas voces. Eso es una madre, olvídense que es una madre interactuando con un niño en donde hay un vínculo, ¿sí?, de apego que, así lo vemos así, ¿sí?, parece ser lo suficientemente bueno, así, sin conocer toda la otra historia. Ahora, si ustedes me empiezan a preguntar un montón de cosas, yo les puedo decir otras cosas, ¿sí? Pero eso es lo que se ve en un video así. ¿Se entiende? Eso es lo que nosotros, lo esperable en un bebé de 1 mes y medio, ¿sí? De cúbito supino vamos a ver la fijación y el seguimiento visual. Hay un esbozo de patrón mano a mano, que es esto, que busca hacer esto, ¿sí? Pero mucho después llega al medio, que es cuando se conquista la línea media, ¿sí? Decimos nosotros que conquista el mundo porque ya puede girar, puede utilizar todas las cadenas cruzadas, si lo vemos desde el motor, desde lo motor. Tiene que estar la cabeza en la línea media, porque si está así, que podemos sospechar. Bien. ¿Sí? Y porque si tiene una tortícoli, esto de la fijación y el seguimiento de la mirada visual también va a estar alterado. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa después? En decúbito prono hay fijación y seguimiento visual de la postura, pero ahora lo vamos a ver, de boca abajo, ¿sí? Un apoyo simétrico de los codos, la cabeza va a estar fuera del apoyo y contra la gravedad, que empiezan a hacer lo que nosotros llamamos el balconeo, esto de hacer así, ¿sí? Y para que al finalizar el primer trimestre tiene que haber un apoyo en la sínfisis púbica y eternal, ¿sí? Que queda como que el niño, un montón de fotos van a ver, y ahora creo que está ahí, que queda solamente apoyado en lo que sería la pancita, 2 puntos de apoyo, los brazos libres y las piernas libres, ¿sí? Para que le dé el movimiento. Bien, ¿qué pasa en estos primeros 3 meses? Se tiene que dar el control cefálico. ¿Cómo se evalúa el control cefálico? Es el niño de cúbito supino frente a nosotros, nos vamos a tomar de un reflejo, ¿sí? Que es el reflejo palmar que tiene el niño. No va a pasar nada en los hombros, porque en los exámenes se ve. No se evalúa tomando al niño, de las axilas ni de las escápulas, porque imagínense ese bebé que es Santiago y que era grande, mi mano fija las 2 escápulas de ese bebé de Santiago y de cualquier bebé. Y le estamos dando a esos músculos que están re débiles todavía, con un tono que están conociendo ahí entre lo flexor y lo extensor y va pasando, le estamos dando fijación, por más que parezca una pavada, con el apoyo de nuestras manos, y es una evaluación que está mal hecha si nosotros evaluamos el control cefálico desde las axilas con apoyo en escápula, ¿sí? Sí se evalúa el control cefálico tomando al niño de las manos, le ofrecemos el índice, ¿sí? Si nuestro o cualquier dedo. Ellos, como son los primeros 3 meses, todavía cuentan con el reflejo palmar, o sea que nos van a agarrar y no nos van a soltar, y lo vamos a ir traccionando, ¿sí? Hacia nosotros, es decir, hacia la sedestación. ¿Qué es lo esperable que suceda? ¿Qué es lo esperable que suceda? Que al primer mes, en el transcurso del primer mes, la cabeza caiga por detrás del eje, ¿sí? Es esperable que pase eso. Así que si yo evalúo a un niño de 1 mes, es esperable que cuando yo lo tracciono, la cabeza caiga.
Ahí sí, a mí me están traccionando. De acá, la cabeza me cae. A medida que va pasando los 2 meses, empieza a acompañar el movimiento para que a los 3 meses el niño tiene que llegar al control cefálico. O sea, me tracciona o lo tracciono yo al bebé, ¿sí? Y lo que va a hacer es esto. No cae en la cabeza ni acá ni acá. O es más, como dijo Melanie que le pasaba ayer, que el bebé luchaba con la cabeza, como intenta, se anticipa el movimiento, ¿sí? Porque ya tiene control cefálico. Entonces, si el niño nació de 38 a 40 semanas, es esperable que para los 3 meses la cabeza, ¿sí?, esté en eje con el cuerpo. Que siga eso. Para que se acuerden, 2 meses y a los 3 meses ahí. ¿Sí? Siempre la evaluación se hace desde las manos. ¿Bien? Acá hay imágenes de cómo va pasando ese apoyo. Me parece que son fotos nomás. Ahí es cuando recién nació. Es más, es la ropita del primer día que llegamos a casa. ¿Qué pasa con este nene? Ahí. No voy a ver. La cabeza le es gigante para el cuerpo que tiene y le pesa un montón, que es lo que más pesa en los niños, ¿sí? En los recién nacidos. No hay control cefálico, la postura lo llevó ahí, como lo he puesto yo, que está puesto en algo que eso lo tengo yo porque hago kinesio, pero porque estaba ahí en la habitación, ¿sí? Si nosotros necesitamos que un niño empiece a estimular, porque le hicimos la evaluación y viene un poco más atrás con la evolución del control cefálico, ¿qué le vamos a pedir a la mamá que haga? Eso le vamos a pedir. Que busque un rodillito, no va a tener, excepto que sea profesional, de la salud, por ahí puede tener. Le pedimos que la misma manta, una mantita que ella tenga, una toalla que ella tenga, la haga circular, ¿sí? Y se la coloque por acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a buscar el nene? Nosotros le vamos a hablar y él va a buscar hacer esto. ¿Y qué es lo que va a estar estimulando? Todos los músculos para que pueda haber un control cefálico. ¿Sí? Pues, sí, le dan, lo que dice Melanie, las de amamantar, las guaguas me parece que son. Eso, si tiene eso, fantástico, lo que tenga la mamá. ¿Sí? Si tiene eso, le decís, bueno, que lo ponga así, o si no, se pide eso. Pues si nos toca un hospital, o no sé, un lugar, este movimiento de tratar de levantar la cabeza, que alguien le juegue adelante o le hable a ese niño adelante, porque solo va a quedar así como quedó Santi, ¿sí? Una postura de recién nacido, en flexión, el pulgar está dentro de los demás dedos, que esto también nos tiene que llamar la atención porque habla de un desarrollo, un neurodesarrollo. Para el 3er mes se tiene que liberar el pulgar. Toda patología del sistema nervioso, el pulgar queda escondido debajo de los otros, ¿sí? No se lucha, yo siempre con los padres empiezan a decir, siempre es desde arriba se abre la mano. No tratar de sacar el pulgar así, ni hacer luchar así, porque aumento el patrón flexor, ¿sí? Bien, eso es un bebé recién nacido, 3 días de nacido. Ahí ya va evolucionando, miren las patitas allá, ahí, gracias, las tiene juntas. El apoyo es diferente, pero se sigue apoyando en el hombro. Ya hay control cefálico, ¿sí? Se apoya en los codos todavía. Bien, ahí está cortada la foto. No voy a tener otro hijo, si no lo filmaría para eso bien. Y así tiene que terminar los 3 meses. Acá Santi tiene 2, pero así, bueno, el desorden todo, porque no era pensado para esto. Así tiene que llegar a los 3 meses. En donde él despega los codos, ¿sí? Está apoyado solo en la sínfisis púbica y en el esternón, ¿sí? La pancita sería. Y los pies allá atrás, supongo que deben de estar libres también. Y eso no sé si es un video. Eso de previo como busca la sonrisa, eso sería como el final de todo. Tiene apoyo, se despega, igual ahí
tiene 2 meses, no sé si por casualidad o porque quiere agarrar lo que será una sábana, no sé, el pulgar está escondido ahí. A mí de esa foto, si no sería mi hijo, que sé cómo evolucionó, me llama la atención esa. Pero es un niño que está conectado con un otro, tiene una sonrisa, ¿sí? Fija la mirada a algo, no sé a qué, si a la madre que lo está sacando a alguien le está fijando la mirada, si yo no lo conozco. Todo eso es lo que nosotros tenemos que tratar de sacar. ¿Sí? Es todo lo que yo le dije anterior está en esa imagen, sin conocer la historia ni nada. O sea, vemos que está. Acá es la evaluación. Miren, chicos, esto, a ver si lo vamos a poder ver, es lo que pasa en un bebé que tiene un... ¿Sabes qué? Estos son 7 minutos, si ustedes quieren, y lo ven en su casa, pero adelanta un poquito el control cefálico, me parece que está en el minuto 3 y algo. Es lo que sí se ve el video, pero... si lo va a cargar igual. Es todo lo que va haciendo el bebé, pero se ve. De un lado es lo esperable, y ahí está. De un lado es lo esperable y del otro lado habla de un retraso en el desarrollo psicomotor. Miren cómo evalúa con 4 meses. El primer nene, el rubiecito, a ver cómo lo ves. Este, el más rubiecito, es lo normal, lo esperable. Y aquel tiene, ¿qué tiene? En el tono. Es de 4 meses. Miren cómo la... Este lo encontré el otro día y lo guardo. Miren cómo cae. Y después se viene con todo. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le pasa a ese tono? Hipotonía generalizada, ¿sí? No sé qué es lo que tiene el niño, pero ven que hasta en la columna cómo empieza a formarse acá toda la lordosis y la cifosis, y el otro niño queda en una cifosis generalizada. Eso es la diferencia de un niño, lo esperable y cuando existe una patología. Igual ahí está todo lo que vinimos viendo. Bueno, en el segundo trimestre, ¿ustedes tienen técnicas ahora? ¿No? A las 11. ¿Y les toca a ustedes quedarse o no? Algunos. Bueno. Si quieren hacemos el segundo trimestre y terminamos acá y seguimos para que no se les... como ustedes quieran. O quieren terminar acá, como que... porque empezamos un trimestre y lo terminamos, por eso les digo. ¿Qué quieren hacer? Lo que quieran. ¿Hacemos el segundo trimestre? ¿Es esto? Bien, en cuanto al segundo trimestre tenemos, hasta el primer trimestre, entonces, los hitos más importantes, como los que se tienen que dar sí o sí, es fijación y seguimiento de la mirada, que es el primer hito, ¿sí? En donde de ahí se va a organizar todo lo siguiente. Y el control cefálico. Eso es lo que tiene que pasar en el primer trimestre, ¿sí? Sí o sí, con todo el neurodesarrollo, lo intermedio sería, pero eso sí o sí tiene que estar. Segundo trimestre, en cuanto a lo social, lo que va a pasar es, la risa empieza a ser una risa sonora, deja de ser esto, porque ¿qué pasa en el bebé? El bebé no sabe que se está riendo, ¿sí? El bebé lo que hace es que hay un otro que le devuelve algo. Y él empieza a escucharse, pero no sabe qué es él. Entonces, a su vez, empiezan como que cada vez más fuerte, porque esa risa como que le causa algo, ¿sí? Y se siguen riendo y cada vez más fuerte. Entonces empieza a ser una risa sonora, llegar hasta carcajadas, ¿sí? En cuanto al lenguaje, empiezan, ¿sí?, a jugar. ¿Por qué? Nada es porque sí. Porque en el segundo trimestre empieza a haber toda una cuestión del oral en relación a la dentición, ¿sí? Que cuando empiezan a salir los dientitos, los dientecitos sería, que se espera para los 6 meses, no antes, ¿sí? Pero no está mal que salga antes.
pero empieza a haber tanta baba, saliva, que el babeo, que empiezan a jugar con esa saliva, y eso hace que empiece a haber lenguaje con silabeo, porque en realidad lo que hace es jugar con esa saliva extra que empieza a llegar, ¿sí? Y algo hay que hacer, lo trago, ¿sí? Y juegan a hacer globito y todo eso, ¿sí? Que en realidad uno lo toma como que el bebé juega, pero en realidad es que le sobra la saliva, ¿sí? Y algo hay que hacer con eso. ¿Bien? Y bueno, la búsqueda del sonido suave, ya el niño no solo que tiene que aumentar la frecuencia respiratoria con un aleteo nasal o algo, sino que ya tiene que empezar, ¿por qué? Porque ya hay control cefálico, entonces empiezo a liberar la cabeza, y si me hacen la prueba del seguimiento visual, ya el niño va a empezar a seguir. Del medio, sigue para un lado, del medio, para lo último llegar a ser el rango de 180. Lo mismo va a pasar si yo y le hago escuchar algo o lo llamo en este caso Santi, y me va a seguir, me va a buscar, ¿sí? En cuanto a la conducta motora de cúbito supino, empieza a haber un patrón de coordinación mano, mano, boca, que ¿qué es? Una mano que él no sabe que es su mano, es algo que pasa delante de él, ¿sí? Que lo ve como que pasa delante de él, ¿sí? De repente ve otra mano, de repente se juntan, no es que de repente, todo esto tiene que haber 3 meses en el medio, ¿no? Se juntan y ahí se lleva la boca. Lo peor que se le puede decir a un niño, que antes era re común, es que le tapaban las manitos, las manos siempre tienen que estar libres y que no se lleve a la boca. ¿Por qué? Porque va pegado, nada es porque sí, va pegado a la etapa oral, que ustedes vieron en psicología, que tiene que ver con que por la boca ingresa el alimento, que puede ser la teta o la mamadera, cualquiera de las dos cosas, pero todo el mundo lo conoce por la boca. Entonces, la mano se la va a llevar a la boca, después cuando alcance el pie, se lo va a llevar a la boca, ¿sí? Si alguien en eso le pone un objeto, se lo va a llevar a la boca, ¿sí? Entonces, no prohibir eso, ¿bien? Patrón coordinación mano, mano, boca, la aprensión, ¿sí? Que no es una aprensión voluntaria, no es que dice, ay, yo quiero ese mate el bebé, sino que viene la mano, ¿sí? Y alguien externo, ese otro, ofrece un objeto en el camino que viene la mano, ¿y qué hace? Lo encuentra, cierra un ratito y lo tira, ¿sí? No es una aprehensión voluntaria, ¿sí? Sino que es por contacto al principio. Me lo encontré en el camino, cerré, porque es lo que sé hacer, ¿sí? Lo llevo a la boca. ¿Bien? Puntos de apoyo ya son en la cintura escapular. Y de cúbito prono, apoyo unilateral de codo y apoyo palmar con brazos extendidos, ya es cuando el niño hace esto así, ¿sí? Y el centro de gravedad se desplaza hacia caudal para poder quedar con las 2 palmas apoyadas y todo el cuerpo extendido. Me parece que también en eso. Ajá. No sé si son videos o si son... Ah, sí. Bueno, acá ya empieza a ver un poco de mano a mano. ¿Vieron cómo hace el movimiento? Empieza el video que él se está... Igual Santi, lo que pasó es que a los 4 meses le salió el primer, siempre fue un paso, ¿no? Le salió el primer diente. Lloraba como loco, lo llevé al pediatra, el pediatra me decía, no, si los dientes están a los 6 meses, Marian, quédate tranquila. Pero cumplió 4 meses, una paletota, así como la mía gigante, pobre hijo. Entonces empezó con esto yo también hablo un montón y nosotros estuvimos solos, bueno, toda una situación, esto del microsistema, pero
él ahí recién tenía 3 meses y parecía un bebé de mucho más, no solo por el tamaño, que con eso hay que tener mucho cuidado con los nenes que son grandotes, los bebés que son grandotes, porque no hay que olvidarse que tienen la edad que tienen, y a uno le parece que al ser más grande uno los puede llevar, ¿sí? Pero no. No sé si vieron ahí bien que empieza el video con las 2 manos, y después él tiene una mano en la boca y con la otra se está agarrando la remerita que tiene, no sé, un body, no sé qué. Pero, y busca, ya empieza a esbozar, ¿sí? Para poder hacer un rolado. ¿Bien? Porque, bueno, no me voy a adelantar eso. Vamos a mirar este video. Esto es lo de la risa y qué. Solo. Si yo no les digo nada de este video y la evaluación de ese video, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué me pueden decir de ese bebé que ven ahí? Exactamente, muy bien, Melanie. ¿Qué le pasa a ese bebé? Desde el vínculo. ¿Qué pueden decir ustedes? Solo, no está porque hay alguien que lo está filmando, pero ese bebé, ¿qué siente? Lo que dijo Melanie, no hay nadie que le responda. ¿Sí? Yo en ese momento estaba pensando en filmarlo y quién sabe a quién mandárselo, que ahora nos viene genial porque viene cada vez más alto, pero eso en ese video, mirá de todas las veces que lo habíamos visto en el nunca lo había pensado, en ese video no hay un otro que responda, ¿sí? Es cuando nosotros vimos hipotonía del llamado y hipertonía del llamado, ese nene tiene una hipertonía del llamado y cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. A lo último ustedes con los piecitos flexionados y los miembros flexionados. Eso es lo que sucede cuando no hay un otro que baje cada vez más arriba con el tono, con el grito, con todo, y no había un otro, una madre suficientemente buena, yo, que diga, Santi, estoy filmando para, no sé, para quién habrá sido, para papá, para, no sé, para alguien, ¿sí? Estaba solo en el mundo. Imagínense eso, que me viene genial, nunca lo había pensado, en reiteradas ocasiones en las 24 horas del día, ¿sí? Si no hay un otro que construya, ¿qué va a empezar a pasar con ese nene? Se empieza a calmar solo, ¿sí? Con los sonidos de él, queda en esa cuestión de autosatisfacción, ¿sí? O sea, si yo recibo ese video sin toda la explicación, que soy la madre, por eso lo digo, ¿no? Digo, pero, ¿y el otro? ¿Y la madre? Pero qué hija, vieron que uno por ahí juzga sin, pero ¿y alguien dónde está que le diga algo? Nadie le dijo nada a ese bebé, está ahí, es más, aparte casi se revienta la cabeza y yo seguía filmando, ¿sí? Entonces, eso repetido en el tiempo es cuando el niño comienza a calmarse solo. La importancia de un otro que le anticipe, que le diga, que le hable, ¿para qué? Para bajar. Pero él empezó con el tono re bien y empezó a subir. ¿Se dieron cuenta ustedes en el video cómo empieza a flexionar y a subir el tono? Eso es lo que sucede cuando no hay un otro, ¿sí? Por eso hay tantas posturas cuando se habla de espectro autista. Porque esto repetido puede terminar en eso. Desde la postura que yo veo al neurodesarrollo, puede terminar porque no hay un otro. Y bueno, y el último,
Ay, una foto nomás. Ya como al final, apoya, que era lo otro que vimos apoyado en un miembro, el otro está libre, ¿sí? Arriba, y lo que pasa que es de... Sí, sí, no eran los mismos celulares, 11 años. Bueno, preguntas hasta acá, chicos. En el cuarto mes empieza, pero lo vamos a ver después, la sedestación. Comenzamos con la sedestación asistida. O sea, un otro asiste, lo lleva a la postura de sedestación. ¿Sí? Que la vamos a ver la semana que viene. ¿Bien? La semana que viene se va a sumar la profe Celina a darle ajuste motor. Mañana no tienen práctica, esta semana no tienen práctica. Claro, no, porque no hay tiempo. No hay práctico, ¿saben? ¿Y alguna pregunta, alguna duda? Miren esto, deténganse en los videos, busquen, hay 1 millón de videos, y los videos siempre, una vez, mírenlo. Esto es un consejo que les doy para que les sirva el resto de su vida cuando les manden los pacientes. Una vez, miren, la primera vez es lo mejor hacerlo. Con algo, no sé si ustedes se anotan en la computadora, en el celu, lo que sea, mirando la imagen sin sonido y escribiendo todo lo que ven.